Dios te bendiga y bienvenido al día 331 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el libro de Efesios capítulo 4 al capítulo 6 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre cada una de nuestras vidas. Amén. Señor que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiendo que tú seas, Señor, hablando y ministrando cada una de nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles, que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además,
No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Efesios capítulo 5. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométanse cada día, cada una a su marido, como el Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela y a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo.
como dicen las escrituras. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Efesios capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y amor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como el calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador de la obra del Señor. Lo envío a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. La paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que hemos terminado esta epístola de Efesios que Pablo escribió. Y leímos hoy los capítulos 4 al capítulo 6 de la Biblia Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Y vemos que Pablo les habla a la iglesia sobre esta vida práctica de cómo caminar en unidad, en santidad, en amor, aleluya, dentro de la voluntad de Dios, dentro de esa epístola, ¿verdad? Esa carta que él escribe. Y en esta carta comienza hablando de
de cómo ellos deben hablar, de cómo ellos deben amar, de cómo ellos deben manejar sus relaciones y cómo ellos deben también de estar al tanto, por decirlo así, de esa guerra espiritual que hay. Aleluya. Y en el capítulo 1 Pablo les dice que deben de vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. Y para ello necesitamos ser humildes, necesitamos mansedumbre, paciencia, amor. Pablo les dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, ya que hay un solo cuerpo. Hay un solo espíritu, hay un solo Señor, hay un solo bautismo y solamente es Dios y Padre, aleluya. Y Pablo les habla a ellos de que hay una diversidad de dones en el cuerpo. Cristo dio diferentes dones para edificar a la iglesia. No todos son llamados a hacer lo mismo. No a todos se les dio los mismos dones y talentos, sino de que hay una diversidad. Así como el cuerpo es diverso, pero es uno. Aleluya, trabaja como uno el cuerpo y tiene diferentes funciones. De la misma forma, la iglesia tiene hay diversidad de dones que cada miembro del cuerpo de Cristo funciona con diferentes dones de los cuales son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos alcancemos la madurez, nos dice Pablo. El propósito de que todos seamos diferentes es para que, se nos ha dado diversos dones, es para poder edificarnos unos con otros. Porque al final del día, cada uno de nosotros, Dios ha formado un propósito específico en nosotros, pero con el fin de poder edificar a mi hermano, edificar a la iglesia, as a whole, completamente, ¿verdad? Que al final del día tanto mi hermano necesita de mí como yo necesito de mi hermano. Necesito de aquello que Dios ha depositado en mi hermano, porque aquello que Dios ha depositado en la vida de mi hermano me edifica a mí. Y de la misma forma, cuando yo mantengo mis ojos en el blanco que es Jesucristo y hago las cosas para honrar y glorificar el nombre de Dios, yo estoy edificándome a sí misma, pero también estoy edificando a mi hermano, estoy edificando la iglesia. Entonces el reino de Dios está avanzando porque estamos todos trabajando para un solo propósito. Estamos trabajando todos en unidad. Aleluya. No tengo que yo envidiar o querer desear tener la función de los pies, de los ojos, cuando Dios me ha hecho a mí un miembro específicamente y hay una razón por cual Dios me colocó en esa parte del cuerpo de Cristo. Hay una razón por cual Dios me dio tal don específicamente a mí. Por ejemplo, entre yo y mi hermano o mis hermanos, yo no soy una persona que soy musicalmente, no tengo ese don de la música, es la verdad. Pero mi hermano sí tiene ese don de la música. Y gloria a Dios, porque él sirve y honra a Dios por medio de ese talento que Dios le ha delegado a él. Y de la misma forma Dios me ha dado a mí otros dones diferentes. Aleluya, con los cuales nos edificamos unos con otros. Y hay un propósito específico por cual Dios me ha puesto a mí donde yo estoy y hay una razón específica, un propósito específico por cual Dios ha colocado a mi hermano donde él está. Pero el propósito al final del día es edificarnos unos a otros, es proclamar y glorificar el nombre de Dios. Así que Pablo les dice, hay una nueva forma de vivir. Hay un contraste entre el viejo estilo de vida y con el nuevo. Antes vivíamos en oscuridad, en ignorancia. Había dureza de corazón e impureza.
Pero ahora en Cristo, dice Pablo, desháganse de su vieja naturaleza y vístanse de la nueva naturaleza. Ya no sigan cargando con aquella vieja naturaleza, porque ahora en Cristo son nuevas criaturas. Vístanse ahora de la nueva naturaleza. Ya no, aquel viejo hombre ya no es su naturaleza. Ahora, anteriormente, su naturaleza era pecaminosa, pero ahora tienen una nueva naturaleza en Cristo. Algo práctico y claro. En otras palabras, Pablo les está diciendo, digan la verdad. No pequen al enojarse. No permitan que el enojo dure. Trabajen con honestidad, integridad. Hablen palabras que edifiquen. No hablen palabrería solamente por hablar, con chistes, con cosas que no edifican. No entristezcan al Espíritu Santo con lo que hacen o hablan. La vida cristiana debe ser una evidencia. Debe de evidenciarse en nosotros, en cambios reales en nuestra conducta. Somos luz en este mundo, por lo cual no nos podemos mezclar con la oscuridad de este mundo o seguir practicando aquella oscuridad, aquella vieja naturaleza de la cual Cristo ya nos ha sacado de. Y en el capítulo 5 vemos que Pablo dice, imiten a Dios. En el verso 1 les dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Eviten la inmoralidad sexual, impureza, la codicia, palabras dañinas o vulgares. Ustedes son hijos de luz. Les dice, antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Y el fruto de la luz incluye ser bondadoso, la justicia, la verdad. Por lo cual deben de aprovechar bien el tiempo. Les dice, aprovechen al máximo cada oportunidad. No vivan como necios. Aleluya, sino sean llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y como resultado, al ser llenos del Espíritu Santo, en ustedes debe de haber alabanza al Señor, gratitud a Dios y una sumisión mutua. Aleluya. Que bendice, glorifica y nos edifica unos a otros. Aleluya. Y una de las cosas que Pablo aquí resalta o hace hincapié son sobre estas relaciones familiares, ¿verdad? Y empieza con el matrimonio, donde es un espejo del amor de Cristo por la iglesia, el matrimonio. El propósito del matrimonio es reflejar esa imagen de Cristo con su iglesia, su novia. Las esposas con un sometimiento voluntario, no de esclavitud, a su esposo. Y los esposos deben de amar sacrificialmente a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Aleluya. Y Pablo también habla a los hijos de que deben de obedecer en el Señor y honrar a sus padres. Aleluya. Y los padres deben de proveer esa disciplina con amor, sin provocar a ira. En otras palabras, si vemos nosotros todas esas relaciones que Pablo está hablando aquí dentro del hogar, ¿verdad? Familiares. Está hablando de que nos edifiquemos unos a otros, que seamos uno, así como el cuerpo de Cristo es uno, podamos ser uno con Dios, aleluya, uno con uno y el otro, que podamos bendecir y edificarnos unos a otros.
que podamos nosotros edificar el nombre de Dios con nuestras relaciones familiares, que hay una autoridad suprema y esa es Dios, aleluya. Y Dios así ha delegado un orden de autoridad dentro de las familias para que haya un orden, aleluya, y podamos caminar dentro de ese orden para poder bendecir y glorificar el nombre de Dios, aleluya. El hijo no puede pasarse sobre el padre porque eso está fuera del orden. Está fuera y hay caos entonces. Hay anarquía. Hay una razón por cual Dios ha delegado el orden que está, porque de tal forma Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros de cómo nos encaminamos. Dios le va a pedir cuentas al hombre, al esposo, tanto por su esposa, por sus hijos, cómo él administró aquello que le delegó. Y de la misma forma Dios le va a pedir cuenta a la esposa de cómo ella edificó su hogar con el sometimiento a su esposo en el Señor. Aleluya. El propósito de todo esto no es crear esclavos de uno de otros, así como nosotros no somos un esclavo a la fuerza de Cristo, sino que voluntariamente nosotros hacemos la voluntad del Padre porque sabemos que el Padre nos ama y sabemos que lo que Él quiere para nosotros es el bien. Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Aleluya. Así que una vida llena del Espíritu transforma nuestras palabras, nuestras decisiones y aún nuestras relaciones. Aleluya. Y en el capítulo 6 vemos nosotros que Pablo habla aquí sobre la armadura de Dios. Y esas son las instrucciones finales que él está dando a la iglesia de los Éfesos, donde les dice él, siervos, aquellos que eran esclavos, aquellos que eran siervos, ¿verdad? Trabajen con integridad como para Cristo. Ahora, yo sé que eso está dirigido dentro de su contexto histórico a los esclavos que habían y hoy en día ya no es verdad aquello, la esclavitud, algo que con lo que vemos dentro de nuestra sociedad, pero podemos aplicar esto como quiera, estas palabras a nuestro caminar, a nuestras vidas y con las relaciones que tenemos con otras personas. El mensaje central aquí es de que seamos íntegros. Que todo lo que nosotros hagamos sea para honrar el nombre de Dios y glorificar el nombre de Dios cuando nos ven y aun cuando no nos ven. Dentro del trabajo, dentro de nuestras familias, dentro de donde quiera que estamos, siempre vamos a estar bajo autoridad de alguien. Todos estamos bajo autoridad de Dios. Y lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 6 es de que debemos de caminar en integridad a todo lo que hagamos, sea para edificar el nombre de Dios. Aleluya. Y a los amos, aquellos que están administrando, ya sea una familia, un liderazgo, una iglesia, en tu trabajo, donde sea. Traten a sus siervos con justicia. Sean buenos administradores. Pablo está hablando aquí. Sean buenos amos, aleluya, buenos líderes, buenos esposos, esposas, hermanos. Sean justos. Que nuestro carácter y nuestro conducir refleje a Cristo en nuestras vidas. Con todo lo que hagamos, donde quiera que nosotros nos encontremos, aleluya, no debemos de tomar ventaja de nada, aleluya. Y de ahí vemos, ¿verdad?, que Pablo habla de vemos aquí uno de los pasajes más conocidos, donde Pablo les dice a la iglesia sobre esta guerra espiritual de la cual nosotros debemos de reconocer. Debemos no tan solamente de reconocer, pero estar alertas, aleluya, ser entendidos con los tiempos, ser entendido con lo que nos rodea. Y les dice Pablo, sean fuertes en el Señor y en su gran poder.
Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes, porque hay una lucha que no es contra carne y sangre. Aleluya, hay una lucha que no es contra tu hermano, no es contra tu jefe, no es contra tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu prójimo, sino que es una lucha contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas espirituales del mal. Aleluya. Y tenemos que poder reconocer esto, de que hay una lucha. No podemos decir nosotros, no, eso no existe, o no, ay, por favor, eso es afuera de lo lógico o lo científicamente correcto. No. Pablo le está advirtiendo a la iglesia, aquí le está diciendo, hay una lucha que es espiritual contra gobernadores malignos. Aleluya. Y debemos de nosotros reconocer esto para poder para poder ponernos la armadura de Dios en primer lugar, porque no podemos en nuestras fuerzas. Para entonces poder permanecer firmes en el Señor y no caer. Nos habla Pablo sobre esta armadura de Dios, que debemos de ponernos el cinturón de la verdad, caminar en la verdad de Dios, la coraza de justicia, ser justos, los zapatos del evangelio de la paz, permanecer en el evangelio, en la palabra de Dios, arraigados a la verdad de Dios y no a nuestra definición de nuestra verdad, para poder tener esa paz y poder reconocer esas acechanzas del enemigo que se van a levantar y poder decir, no, esto no es mi hermano, no, esto no es algo que viene de mi prójimo, sino de que esto viene del enemigo. Tenemos que tener el escudo de la fe, que aun cuando nosotros no vemos el resultado, no vemos nosotros en nuestras fuerzas de dónde va a salir la respuesta de Dios, pero podamos continuar caminando y avanzando, creyendo que el Señor lo hará, que aquel que nos ha llamado va a ser el que nos va a respaldar, va a ser el que va a cumplir su palabra. Aleluya, no de nuestras fuerzas, no de nuestra manera, sino a su manera. Y número 5, Pablo habla de ponernos el casco de la salvación. Y número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y una pieza que creo que muchos podemos olvidarnos es de que Pablo habla y dice, oren en el Espíritu en todo momento. Necesitamos la oración. Necesitamos permanecer conectados a Dios, porque verdaderamente en el mundo en el cual nosotros vivimos es tan fácil ser arrastrados por la corriente de este mundo, por la influencia de este mundo, por lo que nos rodea, las situaciones, las circunstancias, que si no permanecemos en oración, si no permanecemos conectados a Dios en su palabra y en su verdad, en comunicación, en oración con el Padre, es tan fácil ser arrastrados. No podemos vivir una vida cristiana sin la armadura completa. Aleluya. ¿Y sabes qué? Sin guerra no hay victoria. Y sin oración no vamos a tener esa fortaleza. Aleluya. Así que la unidad no es opcional. Es un fruto del Espíritu. No podemos hacer esto solos. El riñón por sí solo no puede darle función a todo lo que el cuerpo necesita. Necesitamos el corazón, el riñón, los pulmones. Necesitamos que nuestro cuerpo trabaje en unidad. En el momento cuando una parte de nuestro cuerpo deja de funcionar, todos los demás miembros de nuestro cuerpo están en riesgo. Nuestra vida está en riesgo. Aleluya. Está en riesgo nuestra vida. Tenemos que caminar en unidad. Y este es un fruto del Espíritu. Y es ahí donde nosotros vemos la madurez espiritual
que se refleja en nuestra conducta diaria, que ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí, aleluya, y mi deseo ya no es yo glorificarme a mí misma, a sí mismo, sino que el nombre de Dios pueda ser honrado y glorificado en mi vida. Una vida llena del Espíritu se ve como hablamos, se ve en cómo amamos, se ve en cómo tratamos a los demás. Aleluya. Cada relación le importa a Dios. Matrimonios, familia, trabajo, todo lo que hacemos. En todo lugar en el cual Dios nos posiciona, debemos de ir de demostrar, debemos de allí de caminar en la luz de la verdad de Dios. Aleluya. No hay una excepción a donde Dios diga, ¿sabes qué? Aquí tú puedes vivir como se te da la gana. No, cada día debemos de morir a nuestro yo, a nuestro viejo hombre y ponernos esa nueva naturaleza en Cristo. Aleluya. Caminar en esa nueva naturaleza. Todos los días vamos a enfrentarnos a una guerra espiritual que es real, que existe. Aleluya. Pero la victoria está en la armadura de Dios y en la oración constante. En el libro de Efesios vemos que termina mostrándonos que la vida cristiana es práctica, es relacional, aleluya, y es espiritual. Así que en Efesios del capítulo 1 al capítulo 3 vemos nosotros que nos dice quiénes somos en Cristo. Pero ya el día de hoy en Efesios 4 al capítulo 6 vemos que nos muestra cómo vivirlo. Somos hijos amados, llamados a caminar en amor, en la luz, en la verdad de Dios y en victoria. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectados a este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.